El chori con chimi para mí, te lo pido. Y bien quemadito, ¿eh? Bueno, ahora sí. Vamos a otro tema. La liposucción o lipoaspiración. ¿Quién alguna vez no se miró al espejo y empezó... Y acá, si me saco un poquito de acá, o un poco de la panza, del mentón, los brazos, a lo mejor las rodillas... Hombres y mujeres, yo creo que a todos les ha pasado y alguna vez, tal vez en la soledad del baño, lo hemos pensado. Estamos acá con Guillermo Blugerman, cirujano plástico. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo andás? ¿Vos hiciste eso de mirarte al espejo y decir acá, acá, acá? No, a vos no te pasó. A nosotras sí, mucho. Pero lo que queremos saber son los pros y las contras. Por supuesto. Sí, es interesante que lo que empezó como una técnica puramente estética hoy en día se utiliza mucho también en cirugía reparadora. Ajá. Después del cáncer de mama, en la ginecomastia del hombre, que es el crecimiento de la mama masculina, lipomatosis en el linfedema, que es cuando después de una cirugía de mastectomía empieza a crecer el brazo, por ejemplo. Se está utilizando la liposucción en general. Eso ya entraría en lo que son cirugías reparadoras. Así es. ¿Qué tenés ahí? Contame. Bueno, acá vamos a hacer una simulación de lo que es una liposucción. Ajá. Este es un aparato que inventamos nosotros hace muchos años, está patentado en Estados Unidos y que sirve para hacer la anestesia local dentro de la grasa. Yo cuando activo el aparato empieza a salir líquido y voy infiltrando en forma peristáltica. Una vez que termino de infiltrar, empiezo a aspirar. Ahí ustedes pueden ver cómo está viniendo la grasa, en este caso es mayonesa que puse adentro para simular, y la ventaja es que esto va a venir a un sistema totalmente cerrado en el cual me posibilita después utilizar la misma grasa que está estéril acá para rellenar otras zonas. La imagen, para que el televidente lo tenga en cuenta, ¿es más o menos esta que estamos viendo acá en la vida real? Exactamente la misma. Ajá. La anestesia en este caso, cuando lo estás haciendo, ¿es local, es general? ¿Depende del lugar de la liposucción? Depende de la cantidad de zonas en las que se va a trabajar y de el tipo de paciente. Hay pacientes que toleran la anestesia local y otras que no. Por ejemplo, para una papada, que es una cirugía de 25 minutos, no vale la pena dormir al paciente. Con anestesia local es rápida. 3, 4 zonas en el cuerpo, el abdomen superior, inferior, por ejemplo, se hacen muy rápido y con menor riesgo al ser con anestesia local. ¿Con la reparadora, cuando utilizas esa grasa, es en el mismo acto operatorio o eso se guarda y después se utiliza? ¿Se puede guardar? No está permitido guardar porque ya ahí entras en todo lo que tiene que ver con el INCUCAI y con el tráfico de órganos. Entonces hay que usarlo en el mismo momento. Se transfiere a jeringas y con la jeringa se inyecta en distintas zonas, incluso para el poseado de la celulitis, para rellenar glúteos, para corregir defectos de liposucciones anteriores. Sí. Por ejemplo, hoy en día no solamente hay que aspirar, esta es una cánula. Eso te quería preguntar. ¿Qué es? Son todas cánulas diferentes las que trajiste. Sí. Parecen agujas, pero se llaman cánulas. Tienen agujeritos, diferentes agujeritos. ¿Por qué son distintas? Porque son para distintas zonas. Por ejemplo, esta es para aspirar áreas de la espalda, del abdomen. Esta otra tiene una raspita acá. Sí. Es como una ralladora y sirve para obtener injertos, para transferir a otra zona. Y en esta es una cánula que se llama la cánula de Blugerman porque la inventé yo. No aspira. Sirve para transferir internamente grasa de una zona a la otra. Se llama liposhifting. Se producen injertos pequeños de grasa y se los masajea y se los mueve cuando quedan irregularidades en alguna zona del cuerpo después de una liposucción. Guillermo, te quiero hacer una pregunta. Cuando una persona viene con un abdomen prominente, ¿vos tenés un límite? Le decís, yo te puedo sacar tantos litros de grasa, hasta acá puedo llegar, no puedo más que esto. ¿Cómo es? Las normas indican que el máximo son 5 litros de grasa sobrenadante. Entonces, ¿eso equivale a cuánto?
en kilos? Más o menos 5 kilos. 5 kilos. Sí, sí. La liposucción es muy importante saber que no es para adelgazar, es para modelar. Por eso no es importante hablar de succión, sino de modelado corporal. El inconsciente de mucha gente funciona como eso, como un acelerador del adelgazamiento de las personas que no quieren hacer gimnasia, que no quieren hacer dietas. Ese es un error grave. ¿Por qué? Porque muchos de los que son panzones tienen la grasa entre los intestinos, adentro, es la grasa visceral profunda. Esa grasa solo se modifica con dieta, gimnasia, ejercicio. Ustedes suelen recomendarles o ponerles siempre primero un plan para aquellos que lo necesitan para reforzar la tonicidad muscular y disminuir Siempre tiene que ir el peso junto con un cambio del estilo de vida, porque no es cuestión de que trabajemos nosotros solos y las pacientes no pongan su granito de arena para mejorar. La grasa que uno saca de un lugar, ¿se vuelve a acumular en ese lugar? Es como cortar un dedo no vuelve a crecer. Lo que pasa es que muchas veces al trabajar, esto es muy importante, trabajar con anestesia local y con adrenalina para que no sangre. Entonces, al no sangrar no se produce hematoma y no se produce recidiva. La recidiva se producía cuando había grandes hematomas. La sangre tiene capacidad de transformarse en grasa después. Hay lipomas postraumáticos. Muchas veces uno ve gente con un chichón en la frente y dice, cuando era chico me golpeé. Esa sangre se transformó en grasa. Lo mismo pasaba con las grandes lipos antes, cuando sangraba mucho. Esa sangre se transformaba en grasa nuevamente y decían, me volvió, doctor. Entonces es muy importante el posoperatorio también, es supongo, el vendaje. ¿Es doloroso el posoperatorio? Yo me hice y es como cuando haces gimnasia después de meses de no hacer nada, que te duele hasta los pelos los primeros días y después se te va pasando. Pero el proceso ese puede llegar a durar entre 15 días y un mes, ¿no? El proceso de cualquier cirugía son 6 meses. Uno no puede decir que terminó un proceso inflamatorio y cicatrizal antes de los 6 meses. Lo que pasa es que ya al mes se ve un 70-80% del resultado. ¿Las personas no están como infladas después de una lipo? Al principio, no, los primeros días sí, hay edema, hay hinchazón, pero depende. Si uno se saca 5 litros, se nota al día siguiente. Si uno se sacó 200 gramos, tarda más en notarse el cambio. Claro. ¿Ustedes dibujan el cuerpo? ¿Hacen como una especie de croquis? Mapeo. Sí, ¿cómo es eso? Con la paciente parada, primero se toman fotografías y después se va haciendo contraer los músculos para ver dónde están las adiposidades localizadas. El músculo está por debajo de la grasa y es importante saber que uno tiene que trabajar a nivel superficial, nunca profundizarse porque acá abajo están los órganos y los otros elementos. Entonces vamos mapeando, haciendo como una planimetría, las zonas más altas, más bajas. Por ejemplo, en el pectoral, hoy en día se saca solamente lo que es glándula mamaria. No se trabaja más el pectoral como se trabajaba antes, porque es más lindo tener aspecto atlético y no plano. Doctor Bruskerman, la última pregunta. Hoy, el promedio de grasa que se saca, ¿cuál es? ¿200 gramos? ¿Medio kilo? ¿Cuánto es? El promedio. El promedio en la paciente argentina, en nuestra experiencia, que tenemos más de 20.000 cirugías hechas, son 2,5 litros, 3. No son pacientes gordas las que vienen a hacerse nuestra técnica, que es la láser lipólisis. Trabajamos con láser, primero emulsificando la grasa y después sacándola. ¿Por qué usar el láser? Porque es una luz inteligente que sabe dónde está la grasa y la disuelve. Y la transforma en mayonesa. Y esa mayonesa es lo que sacamos. ¿Pero esa también se puede después poner en otro lado? No, ¿O no? Esa ya cuando está trabajada con el láser no. Si vamos a transferir la grasa, primero sacamos y después pasamos el láser. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy interesante. Bueno.